que es una oportunidad verdaderamente estelar, ¿no? Por contar con la presencia de un venezolano con proyección nacional e internacional, con una hoja de servicio muy meritoria y muy valiosa al servicio del país, Herbert Torres, y le agradecemos de manera muy expresiva a Herbert que haya aceptado la invitación de Expresión Libre. Gracias también a Silvia por la comunicación, por el puente que ha hecho con el nombre de Expresión Libre. Bueno, quien haya leído y escuchado a Herbert Torres sabe que estamos en presencia de un profesional, de un analista que pone su apuesta en las potencialidades de nuestro país y en la capacidad de hacer que los venezolanos hemos demostrado a lo largo de la historia y frente a tantas adversidades. Un enfoque, pudiéramos decir, que es un enfoque realista, moderno, futurista, y que por eso mismo visualiza problemas que no percibe, por supuesto, el común de los venezolanos, pero también con claridad sobre cuáles son las oportunidades y las formas a las que podremos apelar cuando llegue la hora de la construcción y de la reconstrucción, porque esa hora llegará. Ineludiblemente, inevitablemente llegará por muy oscuro, por muy sombrío que luzca el presente. Estamos ciertamente en Venezuela en presencia de un modelo fracasado, sin futuro, sin nada que ofrecerle a los venezolanos, pero que muta, se reacomoda en su perversión, en su dislate, pero por eso mismo se ha ido socavando, ¿no? Piso al objetivo de la perpetuación. De allí que pues, estemos viendo estos esfuerzos desesperados, buscando bocanada de oxígeno económico, todos estos inventos leguleyos, estas idas y venidas a Fedecámara. Y bueno, de pronto Heber nos puede también ilustrar sobre las perspectivas que tiene estas últimas, digamos, estos esfuerzos desesperados de Rey. Bueno, yo creo que realmente reafirmar nuestra fe en esa Venezuela posible de la que no va a hablar Herbert Torres, es también mantener como cargadas las pilas del ánimo y de la esperanza para la lucha que libramos en el presente. Esa también es una parte importante. No todo es físico, no todo es económico. Necesitamos también esa fortaleza y ojalá pues que Herbert nos inspire hoy con su presencia y con sus palabras. Bueno, entonces no queda sino desearnos que tengamos una tarde muy provechosa. Gracias de nuevo a todos ustedes, en especial a Herbert Torres, y le cedo nuevamente la palabra a la colega Leti Vázquez. Muchísimas gracias. Sí, me corresponde ahora presentar a nuestro invitado, agradecerle por su tiempo y por su disposición. Herbert Torres es economista, consultor, escritor, editor y docente. En la actualidad se desempeña como asesor de investigación para la organización Gallup. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional y consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas sobre los impactos sociales de las reformas económicas. Ha brindado asistencia técnica a gobiernos de América Latina, Asia, Medio Oriente, para abordar los impactos laborales y sociales de la reestructuración de empresas públicas. Fue ministro presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, posición desde la cual inició en 1991 el proceso de privatización en ese país, que incluyó, entre otras, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Empresa Internacional de Aviación, bancos, hoteles y otros activos. Además, es autor de obras como el reconocido libro Un sueño para Venezuela. En la actualidad también es director de Liderazgo y Visión, una organización no gubernamental dedicada a capacitar líderes y formular visiones a largo plazo para los países de la región. También ha escrito, es articulista y ha escrito artículos como: para transformar un país se necesitan más que reformas económicas, la tercera ola de privatizaciones, privatización de sectores sociales en países de desarrollo, servicios municipales, privatizaciones a pequeña escala, un sueño para Venezuela. Y ahora sí, sin más preámbulos, escuchemos entonces a Herbert Torres sobre su concepción de la Venezuela posible. Muchas gracias por esta invitación. Estoy absolutamente contento, encantado de estar con ustedes, compartiendo un rato en la tarde de hoy, conversando sobre Venezuela, sobre nuestro país, sus posibilidades, su potencial.
Yo comienzo diciéndoles que quien sea pesimista hoy sobre Venezuela tiene infinitos argumentos para hacerlo. No le faltan razones, argumentos, elementos en los cuales sustentarse, estadísticas, datos, de todo tipo. Yo diría que la mayoría de los analistas que se muestran muy pesimistas sobre Venezuela, en verdad ni siquiera dan cuenta de la totalidad de los problemas que el país tiene. Yo creo que en la contabilidad que generalmente se hace sobre los problemas del país, en esa contabilidad, la mayoría de las veces no se incluyen todos los problemas, o los problemas no se presentan con la gravedad o la profundidad que ellos tienen. Y esta introducción la estoy haciendo un poco para decirles que mi aproximación a la Venezuela posible, a la Venezuela con la que sueño, y estoy seguro que también todos ustedes sueñan, no parte de una visión ingenua que desconoce los problemas. Y en ese sentido, déjenme abundar un poco sobre esto. Uno puede decir 3 grandes tipos de problemas en el país. Problemas que todos vemos, sentimos, experimentamos, problemas sobre los cuales no hay que hablarle a la gente porque la gente los está padeciendo, como por ejemplo la inflación o la falta de servicios públicos, la falla en los servicios públicos. Hay problemas de los que la gente oye hablar, pero no conoce su profundidad, su extensión. La gente oye hablar, por ejemplo, del estado de las empresas públicas y habla de que las empresas públicas están quebradas. Pero yo les puedo decir, acabando de terminar un trabajo sobre la situación del sector de empresas públicas en Venezuela, que es el más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo ahora, les puedo decir que es absolutamente devastador el diagnóstico de las empresas públicas, porque en muchos casos no es que estén quebradas, es que no existen, están desaparecidas, están totalmente destruidas. Hay problemas de los cuales los venezolanos oyen hablar también, otros, y les resulta todavía más distantes, como los problemas ambientales, el arco minero, al cual la gente suele referirse como el mayor problema, pero tenemos problemas serísimos de contaminación en el lago de Maracaibo, en el lago de Valencia, en las costas, en toda la zona costera del país. Y luego hay problemas de los que la gente ni siquiera oye hablar y que son extremadamente graves, o conoce solo una dimensión de ellos, como puede ser el problema que se va acumulando de desnutrición infantil y que compromete una parte importante de la generación de relevo en Venezuela, o por ejemplo en la desaparición del bono, lo que se llama el bono demográfico venezolano, que es una ventaja, un activo venezolano del cual yo he hablado mucho anteriormente, por ejemplo, en Un Sueño para Venezuela, que es una población en una edad promedio de 27 años, que es una edad extraordinaria en donde la gente está llega al máximo de su capacidad productiva. En Venezuela, y lo acaba de publicar Reuters, Reuters se ha convertido en un país en alto grado, dice la publicación, de viejos y niños. Ese bono demográfico se ha reducido o ha desaparecido. O, por ejemplo, problemas como el de rezago tecnológico, del cual tampoco se habla mucho. En Venezuela se dejaron de producir patentes. Desde el año 2008-2009, la producción de patentes en Venezuela es cero. De un país que tenía 300, 400, hasta 800 patentes al año, más o menos en línea con el resto de América Latina, hoy ese nivel de producción, o esos números, esas cifras, están en cero. O el tema de la productividad de las empresas, afectada por múltiples factores. De tal manera que son muchos, son una cantidad mucho mayor de la que se suele listar del lado de los problemas, también de las amenazas. Hay amenazas regionales, hay una situación en la región en la cual, como ustedes saben, se han estado produciendo cambios políticos adversos a procesos democráticos que queremos que ocurran en Venezuela. El año próximo, hablando en términos de amenazas,
pudiera ganar, por ejemplo, Lula en Brasil, Petro en Colombia, y eso podría complicar el cuadro internacional para las fuerzas democráticas venezolanas. De tal manera que si uno, por ejemplo, piensa en un esquema que se hizo muy popular en los Estados Unidos llamado FODA, de fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas, etcétera, FODA. Si uno piensa en un esquema como ese, uno va a encontrar que existen más riesgos y existen más problemas o más amenazas de las que normalmente están puestas sobre la mesa. Pero de la misma manera que está hecha mal la cuenta, la contabilidad de los problemas no es correcta, no es justa, no es precisa del lado de los problemas, del lado de las amenazas, también lo es del lado de las oportunidades. Las oportunidades, las fortalezas del país, sus oportunidades, sus activos, tampoco están contabilizados adecuadamente. Y es ese nuevo balance el que hay que, de alguna manera, obtener, producir. Y es de ese nuevo balance donde yo obtengo mi fuerza, mi esperanza, me sirve como ancla de la esperanza para creer y soñar con una Venezuela mejor. Fortalezas como cuáles, para mencionar algunas. Bueno, tenemos fortalezas como la vocación democrática. Las encuestas en Venezuela reiteradamente muestran que la población venezolana, a pesar de haber vivido toda esta experiencia totalitaria durante ya más de 20 años, sigue teniendo una altísima preferencia por la democracia como método de vida, de gobierno, de resolución de sus problemas. Inclusive la población chavista. Y no es por casualidad que el chavismo, el madurismo, continuamente intenta recubrir todas sus jugadas, todos sus movimientos, enroques en el poder, lo intenta hacer con mascaradas democráticas, con algún tipo de ficción democrática, porque sabe la alta valoración que el pueblo venezolano tiene por la democracia como método de gobierno. Una fortaleza es la venezolanidad. La venezolanidad es una fortaleza que de alguna manera estamos los venezolanos sintiendo, en algunos casos descubriendo, viviendo de manera más intensa. ¿En qué se expresa la venezolanidad? Se expresa de múltiples maneras, en múltiples instancias, en la cultura, en la gastronomía, simplemente en la manera de ser, de aproximarnos a la vida que tenemos los venezolanos. Algunas las compartimos con los latinoamericanos. Hay estudios que ha hecho Gallup, en donde se detecta, y se le llama el bono optimista latinoamericano, se detecta esa población, ese rasgo en la población latinoamericana, pero es particularmente acentuado en los venezolanos. Por cierto, la diáspora, que de alguna manera tiene un rostro doloroso, y uno puede hablar de un luto migratorio en Venezuela, porque mucha gente pues, ha sufrido la partida de sus seres queridos. La diáspora ha servido para, de alguna manera, revelar, muchas veces con dolor, con angustia, con frenesí, muchas veces descubrir esa venezolanidad, en ese intento por saber quiénes somos, por sentirnos parte de algo. Hemos descubierto identidades densas, profundas, y esa venezolanidad es una fortaleza, sobre lo cual podemos posteriormente hablar cómo esa fortaleza sirve al propósito de construir o reconstruir una sociedad y un país. Esas son fortalezas, y de la misma manera hay oportunidades. Para hablar en términos del esquema FODA, ¿cuáles son oportunidades que tenemos por delante? Bueno, algunas de ellas provienen de la tragedia que hemos vivido. En Venezuela hay una situación de tierra arrasada.
Pero la situación de tierra arrasada brinda una oportunidad, y es que podemos construir el país que querramos, porque no existe nada. Ha sido todo prácticamente destruido. Cuando todo ha sido destruido, cuando ya no está allí levantado, como cuando una casa sufre una devastación, una destrucción, un terremoto, la derrumba, o un fenómeno como ese, pues entonces uno, luego del dolor y la crisis que eso supone, puede entonces imaginar que va a construir allí la casa con la que soñó. Va a ubicar las cosas donde hubiese querido ubicarlas. La diáspora es otra oportunidad. La diáspora, esa colocación, ese lugar que ocupan hoy más de 5 millones de venezolanos. Estamos hablando ya que puede llegar a 6 millones, que se puede convertir en el número migratorio más alto conocido en tiempos modernos. Es también una oportunidad si lo sabemos utilizar. Y a mí, hasta ahora, la manera como se comporta la diáspora venezolana, lo que ha vivido, lo que ha significado, me hace tener esperanza en que esa diáspora la podemos utilizar. Por cierto, no solamente para que nos sirva de agente en el exterior de promoción, de ubicación de lo venezolano, o simplemente para traer al país sus aprendizajes de alguna manera, sus capitales, sus ahorros. También nos puede servir para traer de las mejores experiencias, de lo mejor que existe en el mundo. Y los activos del país incluyen uno muy importante, el país mismo. Nosotros seguimos teniendo a Venezuela. Venezuela es un territorio que hoy está ocupado, invadido, un territorio que ustedes lo pueden describir de cualquier manera en los términos más dramáticos en que se pueda describir ese territorio. Si ustedes poseyeran una enorme hacienda en algún lugar del mundo y estuviese invadida, estuviese tomada por quien fuese, fuerzas irregulares, invasores, etcétera, estuviese seriamente afectada de cualquier tipo de problema, las construcciones que allí hubiesen semidestruidas, etcétera, ustedes seguirían listando ese activo como un activo muy valioso. Yo diría que es el activo más valioso que tenemos los venezolanos. Sigue siendo nuestro país, Venezuela, con esos otros elementos a los cuales me refería anteriormente y a los cuales nos podemos referir en la conversación. Ese es un territorio que no va a desaparecer. Es un territorio que tiene de las geografías y de las ubicaciones más privilegiadas del planeta. De manera tal que esos activos, esas oportunidades que también están allí, nos permiten pensar, a mi juicio, en una Venezuela posible. Por supuesto, la Venezuela posible tiene que ser puesta en términos de plazos que no deben ser los plazos en los que solemos pensar, que son plazos de muy corta duración, muy cortoplacistas. Y eso creo que es uno de los problemas que hemos padecido como sociedad, incluso y como cultura. Pero que es fundamental entender que, aunque sea un largo túnel el que tenemos por delante, es un túnel donde hay una luz, que es ese país con esas condiciones, con esos atributos. La Venezuela posible, a mi juicio, es la Venezuela de la reconstrucción. Digo que es la Venezuela de la reconstrucción porque cuando el país entre en reconstrucción, no importa cuán lejos esté la recuperación de determinados niveles de los cuales la gente siempre habla, niveles que tuvimos en décadas pasadas y que en algunos casos, cuando se oyen, son dramáticos o preocupantes. Por ejemplo, se calcula que nos tomará unos 13 años si la recuperación hubiese comenzado el año pasado, la reconstrucción, perdón,
Se calcula que nos tomará unos 13 años alcanzar el nivel de ingreso per cápita de un país como Ecuador o como Perú. Se hacen estimaciones de ese tipo. Eso es secundario. Lo importante es que el proceso de reconstrucción comience. Un país en reconstrucción, de la magnitud de la reconstrucción que va a tener Venezuela, que va a requerir Venezuela y que va a ofrecer la posibilidad de hacer de Venezuela, de que ocurra, es una reconstrucción que debe mantener, a mi juicio, bien conducida, bien dirigida, a toda una población en un estado emocional de esperanza, de optimismo, de entusiasmo, de participación, que es al final lo que necesitamos. Es el bienestar subjetivo de la gente, nuestro bienestar subjetivo, aumenta enormemente, se incrementa, mejora sustancialmente cuando empezamos a mejorar, cuando sabemos que estamos avanzando todos los días un poquito más. En ese sentido, no es tan importante dónde uno está como la dirección en la que va. El momento en que se revierta la caída, el momento en el cual se revierta la tendencia en la que venimos y comience el ascenso y sintamos que día a día alguna cosa mejora, cosas elementales en muchos casos, la recuperación del servicio eléctrico, la recuperación del agua, la recuperación de la seguridad, la recuperación de la estabilidad monetaria. Cuando veamos a la gente alrededor nuestra lanzada en una tarea de reconstrucción, de reparación de calles, escuelas, edificios, etc., en ese momento, la alegría colectiva, el entusiasmo, la esperanza de vivir, la energía será enorme. Y con esa energía podremos de ahí en adelante seguir avanzando y haciendo mejor ese país. Y eso es lo que nos importa, eso es lo que nos interesa. Y que exista el lugar, el territorio, los activos con los cuales hacerlo, el aprendizaje, el recurso humano, que en gran medida es ese venezolano, adentro o afuera, que también ha aprendido, ha tenido enormes lecciones a lo largo de toda esta crisis, no solo el efecto negativo al cual solemos referirnos y en el cual solemos pensar cuando hablamos de los venezolanos cuya moral ha sido perjudicada, dañada por todos estos años de ejercicio totalitario, sino ese otro venezolano que también ha entendido la importancia de la inclusión, que ha entendido la importancia de la cooperación, ese venezolano que ha entendido las juntas de condominio que se tiene de alguna manera que organizar para resolver los problemas que tiene en su edificio. Ese venezolano que va a tener que vivir en un país en el cual el petroestado no va a poder seguir existiendo. Y eso forma parte, de nuevo, de las oportunidades. En el que el petroestado no va a poder seguir existiendo, ya no existe sencillamente porque el Estado no va a tener los recursos para convertirse en eso. En Venezuela, el petróleo, si ha de ser, como creo que debe ser, un activo que nos siga sirviendo para financiar mucho de nuestra reconstrucción, será un activo que tenga que ser explotado por el sector privado. Esa Venezuela posible a grandes rasgos, y para detenerme aquí y darle a ustedes la oportunidad de conversar, opinar, esa Venezuela es una Venezuela, esa Venezuela posible es una Venezuela que ha de ser, debe ser inclusiva. Esa tiene que ser una de nuestras grandes lecciones de todo este tiempo. La Venezuela a construir, a reconstruir, es una Venezuela donde quepamos todos y donde los más débiles tengan las mismas oportunidades o sus oportunidades puedan existir como pueden existir para el resto de la sociedad. Con poderes muy descentralizados. Una de las grandes transformaciones que hay que hacer en Venezuela es lo que yo llamaría una redistribución masiva del poder, del gobierno central a los estados, de los estados a los municipios.
Lo que hemos vivido es un gran periodo de concentración del poder. Tenemos que ir a un gran periodo, a una acción intensa de redistribución masiva del poder, de una sociedad civil muy fuerte, una sociedad civil con una ciudadanía muy activa, muy participativa, muy solidaria, muy consciente del papel que tiene que jugar en esa reconstrucción. Siento que esa reconstrucción, si no la vivimos como una tarea en la que estamos todos, en nuestra escuela, en nuestro edificio, en nuestra calle, en nuestro barrio, si no tiene ese carácter, si solo es una reconstrucción económica, si solo es una reconstrucción macroeconómica, sus chances de éxito serán limitados. Una Venezuela abierta al mundo, para lo cual la diáspora nos ayuda, y es un paso importantísimo, por supuesto con una democracia representativa fuerte, sólida, y con un sector privado muy robusto, motor de la economía, que no encuentra sectores cerrados a su participación. Una economía de mercado es lo que estamos describiendo, moderna, adecuadamente regulada. Ese es un país a grandes trazos que yo creo absolutamente posible de reconstruir o de construir, que nos puede tomar, no sabemos cuánto tiempo, pero que, como dije al principio, el tiempo que nos tome es secundario. La alegría de estar en ese proceso de construirlo nos dará el entusiasmo y el bienestar que necesitamos, la felicidad que necesitamos día a día para al día siguiente seguir con más ganas y con más entusiasmo construyéndolo. ¿Cuándo comienza esa reconstrucción? Eso obviamente no lo sabemos. Porque esa reconstrucción, esa Venezuela posible, está asociada a la transición democrática. Esa Venezuela posible, al menos esta que estamos describiendo, no cabe, no se puede dar con este régimen. Supone una transición que no sabemos cómo va a ser, que yo tiendo a pensar, por cierto, que es una transición que a ninguno nos va a gustar, pero una transición que da pie finalmente al comienzo de la reconstrucción del país. No sabemos cuándo va a comenzar, porque juegan demasiados factores, incluyendo los factores imprevistos. Es una reconstrucción que puede tardar, y con esto quiero decir una transición que me imagino puede tardar, es una transición que puede, para sorpresa de muchos, comenzar pronto. Pero el país posible, para el país que queremos construir, definitivamente nosotros tenemos las oportunidades, tenemos las fortalezas y tenemos los activos para lograrlo. Me detengo aquí para oírlos ustedes. Bien, muchísimas gracias, economista Herbert Torres, por darnos este baño de esperanza, de optimismo. Veníamos realizando las tertulias, sí recibiendo golpes de realidad, y que personas con una alta credibilidad y conocimiento como la de usted nos demuestren que en Venezuela sí es posible pensar en fortalezas, en oportunidades, en esas palabras que usted manifestaba de que nuestro principal activo es nuestro país, es Venezuela, porque es un territorio que nunca va a desaparecer. Créame que nos regala esa esperanza y ese optimismo que desde fuera del país, como es mi caso particular y como es el caso de muchos, o desde el mismo país, es difícil pensar en esa palabra tan maravillosa y tan amplia como es optimismo. Ahora sí, el chat, le agradecemos a partir de este momento que a través del chat soliciten su participación, y allí le vamos a dar el orden a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, este es el momento de hacerlas. Que no sean Pido difíciles, la palabra a Carmelo Casale. Iniciamos con Carmelo. Carmelo, gracias por participar, por estar acá. El micrófono es tuyo. Gracias.
Bueno, Herbert, muy interesante lo que planteas, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y yo tengo una observación al respecto. Tenía dos. Una de ellas tú la completaste, que fue, no te veo, estás allí, ¿no? Sí, ahora sí te veo. Una de ellas tú la completaste al decir que efectivamente para este sueño que tú tienes y que creo que tenemos todos, hacen falta algunas condiciones. Una de ellas, una economía de mercado con un equipo, con una economía privada sólida y la democracia representativa. ¿Me escuchan, verdad? Sí, claramente. Ok. Pero yo sí creo que hay algo allí que no, que debería ser, digamos, analizado más profundamente. Yo he estado siguiendo mucho el tema petrolero, el tema económico, el tema, yo siempre he dicho que la economía en Venezuela es un tabú. La gente toda sufre por la economía, pero nadie quiere saber cómo funciona, ¿no? Entonces, disculpe. Entonces, tú dices que el petroestado, como generador de recursos, ya no va a existir. Yo siento que uno de los grandes errores de Hugo Chávez, pero sobre todo uno de los grandes errores de Maduro, fue destruir la industria petrolera. Sobre todo la industria petrolera liviana, porque en este momento estamos importando el crudo para procesar en Venezuela que nosotros tenemos debajo del subsuelo, que cuesta conseguirlo porque se ha ido la gente. Pero tenemos, esta mañana escuchaba, tenemos cerca de 3.000 campos petroleros todavía que están activos por los lados del Zulia, no en la zona de la faja petrolífera. Yo sí creo que el cambio de el paradigma de consumo de combustibles fósiles va a demorar por lo menos 50 años más en el proceso que tenemos de sustitución. Pues ten cuidado si no más, mientras se van sustituyendo todo el activo, todos los inventarios que hay de automóviles y esas cosas. Entonces, creo que ha sido un error enorme y creo que sería un error enorme no retomar las porciones de la industria petrolera que se pueden retomar para poder por lo menos unir al Estado y que el Estado no tenga que utilizar impuestos para, ni tenga que endeudarse excesivamente con el extranjero para poder de alguna manera iniciar un proceso de esta naturaleza. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, tal vez debí elaborar un poco más sobre el punto, ¿no? El petróleo va a ser importante, muy importante en la reconstrucción de Venezuela. Al menos durante un tiempo significativo, el petróleo seguirá jugando un papel en la economía mundial y será un producto demandado, si bien estamos en una transición a largo plazo hacia la sustitución del petróleo por otros recursos energéticos. Pero lo que yo quise decir es que la relación del Estado con el petróleo va a cambiar, en el sentido de que el Estado ya no va a poder ser el dueño único, absoluto de la industria, de la actividad petrolera, porque no tiene los recursos para hacerlo. Va a necesitar de la participación masiva del capital privado, nacional o extranjero. Y ese capital no va a participar si no se hace bajo condiciones muy claras de juego, bajo garantías legales, además internacionales. No lo va a hacer, no va a volver a correr el riesgo que corrió bajo el régimen chavista. Y entonces eso va a suponer que la relación, de nuevo, del Estado con el petróleo va a cambiar, aunque va a ser una fuente importante para la reconstrucción, para el Estado. Ese papel
de dueño absoluto, de operador de la industria, etcétera, etcétera, ese papel no va a poder continuar siendo. El papel privado va a ser mucho más importante, crecientemente importante, y esa terminación, ese cambio en la relación del Estado con el petróleo es a lo que yo llamo la finalización del petroestado. El Estado y por supuesto eso tiene implicaciones sociales enormes. Tendremos un sector privado mucho más fuerte, mucho más sólido, y al tener un sector privado más fuerte y más sólido, eso nos permitirá también una sociedad civil más fuerte, más sólida, una economía de mercado más sólida, etcétera, etcétera. Una distribución del poder mucho más equilibrada, poderes mucho más autónomos, independientes, etcétera. Ese fue mi punto. Pero absolutamente en que hay que recuperar, y todo lo que podamos recuperar en equipos, en instalaciones, en inversiones petroleras, solo que no la podremos hacer si no es con auxilio del capital privado. Con respecto al ingreso, sí, yo decía en primer lugar que el tiempo que nos va a tomar recuperar ciertos niveles de ingreso no es tan importante como el hecho de que comencemos a mejorar el ingreso. Es decir, que comience la recuperación, la reconstrucción, ¿no? Decía que eso inmediatamente impacta el bienestar subjetivo de la población. Saber que uno va en la dirección correcta. En segundo lugar, estoy de acuerdo, y ese es uno de los lineamientos, el primero que señalé, que no basta con el crecimiento ha de ser un crecimiento, para llamarlo de alguna manera, feliz. Uno de los descubrimientos que hicimos, quienes tuvimos una experiencia de gobierno en Venezuela en época en que hubo crecimiento, es que, y en el BID se hizo un trabajo después, hace muchos años después de eso, en donde se hablaba o hablábamos de crecimiento infeliz. Hay crecimiento que puede no generar felicidad para la población. Y eso posiblemente esté asociado a la manera como se dé la distribución del ingreso. A cuán inclusivo sea ese crecimiento. Entonces, el carácter inclusivo que debe tener la reconstrucción en Venezuela es fundamental. Y, por suerte, en los planes, planes como Plan País, los programas directos de atención a los sectores más vulnerables de la población más pobre tienen altísima prioridad, y en las conversaciones que se han adelantado con los multilaterales, los organismos que prestarían asistencia financiera a Venezuela saben que la atención a la población más necesitada, que por cierto ya es prácticamente toda, en grados distintos, pero muchísimo, un porcentaje muy alto de la población, es prioritario. Y con respecto al tema de la descentralización fiscal, sí, hay que avanzar en eso. Hay un tema de cuán rápido se avanza. Es muy importante señalar la dirección en la que se quiere ir. En ese sentido, es fundamental que una nueva administración diga, vamos en esta dirección, esta es nuestra visión de país, porque eso sirve como señal para los actores, para los mercados. Se sabe que eso toma tiempo, etcétera, pero se quiere llegar allá. Entonces, el proceso de descentralización hay que comenzarlo, a transferir responsabilidades, funciones a los estados, a los municipios, y eso tiene que ir acompañado también de recursos y de la capacidad de obtener y de generar y obtener los recursos que se necesita para eso. De tal manera que también tiene que operar una descentralización progresivamente fiscal en lo que se refiere a capacidades de recaudación, etc. Hay que hacerlo de manera tal que no se genere caos, de manera tal que se asegure que la transición pues avanza lo más rápido que se pueda avanzar también. Pero en esa dirección hay que ir, definitivamente. Muchísimas gracias. Tenemos 3 participaciones pendientes: Alexis González, Wolman Linares, Marisol Fuentes, pero no sé, señor Herbert, si nos permite que hagan sus 3 planteamientos seguidos y usted luego de ello responde, o si prefiere ir uno a uno. No, vamos a hacerlo así. Yo creo que ese método es más eficiente. Además, ese método tiene una ventaja. Ajá.
que uno solo responde las preguntas fáciles. Ah, claro. De paso, me permito también enviarle saludos de Yamil Monsalve desde Brasil. Dice, buenas noches desde Brasil. Mi saludo a Herbert Torres, director del Diario de Caracas en mi época de pasante. Agradecida por ofrecernos esa visión optimista de la Venezuela que soñamos. Entonces, a continuación vamos con Alexis González. Seguidamente toma la palabra Wolman Linares y le sigue Marisol Fuentes. Le agradecemos precisión en las preguntas para respetar la agenda de nuestro invitado. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Alexis González. Profesor, tengo una pregunta. Yo soy, digamos, me he desempeñado durante mucho tiempo en el área de planificación. De hecho, he tenido la oportunidad de ser director, jefe de planificación y presupuesto en varios organismos públicos, además de ser periodista. Y siempre, creo que usted también lo debe saber, ha existido una crítica constructiva con relación a los métodos de planificación en Venezuela. No son algo nuevo, comienza desde el inicio de la democracia en el año 58, 59, y más bien este gobierno se ha encargado, digo yo aquí, de devastar el sistema de planificación, más allá de haberlo incluido como norma constitucional en la Constitución de la República de Venezuela vigente, la de 1999, donde crea incluso algunas instancias de planificación, tanto en el ámbito local, en el ámbito estatal y en el ámbito nacional, con sus respectivos consejos en cada una de estas instancias. Sin embargo, creo, y una de las críticas más relevantes en este sentido, es señalar que si bien aquí se ha planificado a lo largo de muchos años, el gran problema ha sido es que a los gobernantes nunca se les ha exigido rendir cuentas por lo que se ha planificado. O sea, en una relación insumo-producto-resultado, hay una declaración de buenas intenciones y de proyectos por hacer. La verificación de que objetivos o esas metas, eso es de alguna manera. Entonces, pienso yo que debe ser una limitante en esta Venezuela posible que usted está planteando. Aprovecho también de acotar la participación de la persona que me precedió, en que en Venezuela existe allí en cuanto a los recursos en cada una de estas instancias. Me explico. En el nivel local, en el nivel municipal, las alcaldías tienen la posibilidad o tienen la capacidad de poder Alexis, ¿tienes problemas en la conexión? No sé si ya tratas de resumir el planteamiento, a ver si se restablece la conexión. Si no, vamos ya directamente con Wolman, porque al parecer tiene problemas de conectividad, Alexis. Adelante, Wolman, mientras se restablece la conexión de Alexis, si ya le queda claro al economista Herbert Torres el planteamiento inicial. Adelante, Wolman. Gracias, Leti. Hola, buenas tardes a los colegas y amigos. Aplaudo esta iniciativa. Saludos muy cordiales desde Barinas. Mi pregunta, pues muy puntual, es, antes de entrar a todo este proceso de recuperación, como bien lo señaló el doctor Herbert Torres, hay que pasar antes por una transición que también señaló que probablemente iba a iniciar pronto y que probablemente tampoco iba a gustar. Sobre esa base, me gustaría saber, ya que habla de las ONG, la sociedad civil, nosotros los periodistas como claves en ese proceso, cómo pudiéramos articularnos para que esa etapa de transición pues, sea lo más efectiva posible. Y por otro lado, una pregunta que quizás fuera del contexto, esta mañana
en el programa Hoja de Ruta, la historiadora Margarita López Maya señaló que aquel proceso en el cual usted participó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, paquete económico, como se le denominó, según ella, pues no fue muy ortodoxo y quizás por ello no fue viable. Me gustaría su opinión al respecto. Gracias y veremos la próxima semana otro reencuentro. Muchísimas gracias, Wellman. Escuchamos ahora a Marisol Fuentes. Adelante, Marisol. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Hola, Herbert. Buenas tardes. Un placer siempre escucharte porque además de que siempre estás absolutamente al día en lo que acontece aquí en Venezuela, siempre tienes planes de acción, planes viables y posibles, y por eso creemos tanto en esa Venezuela posible. En este momento, Herbert, tú sigues muy bien el día a día de este país. En este momento se va a iniciar un proceso de diálogo. Ya hemos tenido varios intentos, han sido frustrados, estamos conscientes 100% que la vía es la negociación, la vía para llegar incluso a la transición. Quisiera ser tan optimista como tú y quisiera ver en qué podemos pegarnos, asirnos para pensar que sí se va a seguir avanzando en este proceso de negociación. Quisiera saber tu opinión sobre eso. Un placer verte. Muchísimas gracias, Marisol. Y ya como cuarta pregunta en el chat, Gregorio Salazar, coordinador de Expresión Libre, hace una pregunta puntual. ¿Será posible la recuperación del parque industrial de la CBG? ¿Cómo sería su papel en la reconstrucción de Venezuela? Ahora sí, economista, el micrófono y la cámara le corresponden. Bien, con respecto a la primera pregunta sobre la planificación. Los regímenes socialistas se caracterizan por, en teoría, intentar una planificación centralizada de toda la actividad económica que al final nunca funciona. Intentan sustituir a los mercados planificando cuánto debe producirse de cada uno de los bienes que la sociedad necesita, que son infinitos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que la planificación gubernamental no tiene un papel importantísimo que cumplir. Hay que planificar el desarrollo de las ciudades, hay que planificar el desarrollo de sectores económicos, industriales, el apoyo pues, del Estado a esos sectores. Hay que visualizarlo en el corto, mediano plazo, hay que visualizar el desarrollo de la infraestructura del país. Es decir, la planificación tiene un papel importantísimo que cumplir. De corto, de mediano y de largo plazo, y esa es una de las capacidades que en el país pues está también absolutamente mermada y que es fundamental recuperar. De tal manera que yo reivindico totalmente el papel de la planificación entendida de esa manera, no como una pretensión de planificar totalmente la actividad económica. Eso es un ejercicio totalitario que ya ha probado ser un desastre, pero sí, el Estado tiene que planificar el uso de sus recursos, el desarrollo de sectores como la infraestructura, etc. Si la población va a crecer tanto por ciento estimado, pues hay que planificar construcción de escuelas, de hospitales, de carreteras. Ese ejercicio hay que hacerlo. Lo demás es improvisación. Y efectivamente no hay rendición de cuentas de ningún tipo en Venezuela. Yo recuerdo cuando yo estuve en el gobierno en Venezuela, cuando mi experiencia de funcionario público, yo recuerdo que existía una cosa que se llamaba la Contraloría General de la República, una institución. Hoy existe, pero por supuesto no hace nada de lo que se supone que hace una Contraloría. Yo recuerdo que esa Contraloría presentaba unos informes sobre
la gestión de muchos organismos. La gente se quejaba de que eso luego no pasaba nada con esos informes, que algunas veces eran muy críticos de la gestión de las distintas administraciones al frente de esas organizaciones, pero al menos eso se publicaba. Ahora no se publica nada sobre ninguna gestión de ningún ministerio u organismo público. Es decir, en eso el país ha retrocedido enormemente. Con respecto al papel de la sociedad civil, yo creo que la sociedad civil tiene un papel fundamental hoy y en la sociedad que queremos, el país que queremos reconstruir. No es por casualidad que los regímenes totalitarios en el mundo entero, en Turquía, en Rusia, arremeten duramente y se han vuelto muy sofisticados en todos sus esfuerzos por destruir las organizaciones, la sociedad civil. Y ustedes como periodistas conocen eso mucho mejor que yo, la cantidad de leyes que producen tratando de acusar de traición a la patria a quien recibe algún tipo de apoyo internacional para algún tipo de tarea de investigación. Es porque las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel fundamental empujando objetivos fundamentales de la democracia y de la libertad. Les cuento que eso es tan importante que, por ejemplo, en Checoslovaquia, cuando inició su transición hacia la democracia, establecieron un fondo que venía, por cierto, de la privatización para apoyar todas las organizaciones que cumplieran algunas condiciones, por supuesto, de la sociedad civil. O sea, uno de los propósitos específicos en la transición checa y utilizando fondos gubernamentales fue apoyar el desarrollo, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Tienen un papel que cumplir hoy y tienen un papel que cumplir con la transición y en el comienzo de la reconstrucción. Y creo que cosas como las que ustedes están haciendo hoy aquí, precisamente, es parte de esa tarea, ayudar en una situación donde hay tanto bloqueo en la comunicación, en la difusión de ideas, etcétera, contribuir a que eso de alguna manera se logre hacer. Hay retos enormes, ¿no? Hoy me estaba contando esta tarde, creo que fue Cristian Burgasi, que está aquí, que la penetración de Twitter en Venezuela es 6%. Es decir, que muchos de los medios que nosotros utilizamos tienen una penetración social muy pequeña y los medios masivos pues no están totalmente bajo control del Estado. Eso hace las tareas de los agentes de la libertad, los agentes promotores de las ideas de la democracia y la libertad mucho más difícil, especialmente de los periodistas, porque todos estos instrumentos están pues en gran medida bajo control del Estado. Y están bajo control del Estado por razones que ellos muy bien también conocen, el poder que tienen. Con respecto a, para dejar la pregunta sobre el proceso de diálogo de Marisol Fuentes, mi amiga Marisol Fuentes de última, sobre el paquete de industrias de la CBG, yo creo que la CBG, lo que está allí, es parte de ese parque industrial que ha sufrido extenso, profundo daño. Y sin embargo, todavía hay obviamente activos muy valiosos que permanecen, que están allí, que hay que utilizar, que hay que recuperar. No se podrá hacer de ninguna forma sin participación de capital privado masiva. Todo eso hay que abrirlo al capital privado. Por cierto, hay actividades que la gente cree que están cerradas al capital privado. No es que están cerradas, simplemente es que el Estado ha tenido una presencia muy fuerte con sus empresas estatales y pues de la cantidad de otras regulaciones que existen ha impedido que el sector privado tome interés o se manifieste en esos sectores del hierro, del aluminio, etc. Entonces, yo digo que eso tiene que ser sometido a un proceso de apertura y privatización muy intenso en Venezuela, de redefinición del papel del Estado, en este caso del papel de la Corporación Venezolana de Guayana como agente promotor, como agente facilitador
de la inversión privada, pero el inversionista, el sector privado. Y con respecto a la última pregunta, al diálogo. Bueno, aquí todos tenemos muchísimas preguntas. Nadie sabe exactamente qué va a resultar de él. Sí sabemos que en el caso de Maduro, del régimen, por un lado, han estado reiteradamente haciendo amagos de tener interés en un diálogo como manera de mantenerse en el poder. Y que lo que son los objetivos de las fuerzas democráticas, que es dar lugar a unas elecciones transparentes, verdaderamente libres, ellos obviamente no tienen interés en ello porque saben que unas elecciones de esas características las perderían. Eso se sabe, eso las encuestas todas las dicen. Y esos números los tienen ellos tanto como los tiene la comunidad internacional, los tiene las fuerzas democráticas venezolanas. Entonces, la negociación es un ejercicio al que de alguna manera se ven obligados también. Se ven obligados de cara a la comunidad internacional, se ven obligados por temor a que las sanciones no solo que no se levanten, lo que más les preocupa que se intensifique. La preocupación fundamental del régimen, a mi juicio, es que no hayan más sanciones, que serían sanciones mucho más focalizadas, porque hay un aprendizaje sobre la eficacia de las sanciones, sanciones que los afectarían más directamente, que pudieran resultar en todos en procesos judiciales, internacionales, en fin, mecanismos a través de los cuales ellos sufrirían, los principales agentes del régimen sufrirían de manera directa las consecuencias de todo el ejercicio criminal que han hecho en Venezuela. Entonces sabemos que es un ejercicio al que se ven obligados. Ahora, esto no está escrito en ninguna parte qué va a resultar, ni qué puede pasar. Y aquí es donde se abren márgenes, espacios para que cosas imprevistas empiecen a ocurrir. No sabemos. Déjenme mencionarles una, por ejemplo. El próximo viernes hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Cabo Verde sobre, por lo menos eso está anunciado, la suerte de Alex Saab. De allí pudiera resultar su extradición a los Estados Unidos. Y de la extradición a los Estados Unidos de este personaje, extradición que el régimen ha tratado de evitar de una manera muy intensa, y uno supone por qué. Uno no sabe a qué puede dar lugar eso, a qué tipo de revelaciones, de informaciones, qué procesos se pueden desencadenar a partir de allí. Nosotros nos hemos manejado mucho con la idea, a mi juicio, no solamente equivocada, sino dañina, de que aquí tenemos dos actores. Un actor que es sólido, que es fuerte, que sabe siempre lo que hace, que es el régimen, y unos actores que son débiles, que están confundidos, que siempre hacen mal las cosas, que somos nosotros. Tenemos una autopercepción muy negativa de nosotros mismos, a mi manera de ver, incorrecta, que no es cierta, por eso digo incorrecta, e inconveniente. Algunas veces una cosa puede ser incorrecta, pero no tiene consecuencias, pero en este caso es incorrecta y es inconveniente. Creo que es incorrecta porque desde una valoración más amplia, uno más bien puede pensar que la oposición venezolana, de lo que llamamos las fuerzas democráticas venezolanas, han sido extraordinarias, se mantienen vivas. No estamos en la situación de Bielorrusia, no estamos en la situación de Cuba, no estamos en la situación de Rusia, por ejemplo, en donde allí sí las fuerzas democráticas, uno pudiera decir prácticamente están desaparecidas, aplastadas. Fíjense, por cierto, que, y es una razón también para la esperanza, de cómo hay cosas que nunca se pierden. Ahí está Cuba. Cuba es mencionado como un ejemplo de una cosa que nunca termina, y una dictadura que se ha prolongado por más de 60 años. Pero ahí están las manifestaciones en las calles de Cuba.
como algo que ha rebrotado, que ha renacido, unas fuerzas democráticas que están allí, que permanecen, que no pueden ser nunca totalmente destruidas y que uno no sabe cuándo, en qué momento y bajo qué circunstancias pueden terminar dando el traste con ese régimen. Entonces las fuerzas democráticas venezolanas, por supuesto, han vivido momentos de muchísima mayor fortaleza. Hay momentos que han parecido en los que son o que estamos próximos al inicio de la transición, hemos retrocedido. Pero cuando ustedes miran el conjunto, más bien pueden concluir que son fuerzas democráticas que han probado múltiples métodos, que se han mantenido activas, que siguen luchando, que hoy, de alguna manera, también están obligando, de cierta forma, al régimen a ir a un lugar o tener que inventar, porque en Cuba no están hablando de ninguna negociación, Putin no está hablando de ninguna negociación, otros regímenes totalitarios en el mundo no están hablando de sentarse en ninguna mesa. Entonces, eso está ocurriendo o va a ocurrir en Venezuela. ¿Qué va a hacer a resultar de eso? No lo sabemos. Puede ser que no resulte nada. Puede ser que se resulte el afianzamiento del régimen. Pero el juego está abierto. Sigue estando abierto. Y en ese sentido, tenemos razones para mantener nuestra esperanza viva, nuestro entusiasmo de que seguimos en la pelea. Y ese es el dato, a mi juicio, valioso, la conclusión valiosa a extraer de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Escuchamos a continuación la participación de Silvia Alegret, seguidamente Eduardo Orozco, y luego de la respuesta de nuestro invitado, agradecemos entonces a nuestro coordinador Gregorio Salazar, ya disponga también del micrófono para sus palabras de agradecimiento a nuestro invitado especial en el día de hoy, Herbert Torres. Adelante, Silvia. Pendiente, Eduardo. Ok, Herbert, tú formaste parte de ese equipo que trató de establecer una forma de gobierno diferente, que hace rato alguien lo mencionó, que se llamaba el paquete, y fue saboteada directamente por los propios miembros del partido de gobierno en ese momento y por mucha gente de los partidos de oposición, etcétera, que no entendieron qué es lo que estaba pasando. Y hoy por hoy uno ve hacia atrás y dice, bueno, de repente si se hubiesen hecho esas cosas, tal vez tuviésemos un país diferente, ¿no? Ahí creo que el problema comunicacional fue factor fundamental en que la gente no entendió lo que estaba pasando y los sacrificios que eso iba a significar para poder salir adelante. Mi preocupación es que esta Venezuela posible que tú hablas implica, por supuesto, muchísimos acuerdos y muchísimas agrupación de fortaleza de todo el mundo para que se dé, porque evidentemente si se pone otra vez un gobierno de transición y después uno definitivo y esté solo y no tiene todas las fuerzas de la sociedad civil, de los partidos políticos por detrás apoyando, entonces va a pasar lo mismo que pasó cuando Carlos Andrés. Eso dentro de tus análisis sobre la Venezuela posible ha sido tomado en cuenta, esa posible incomunicación y al mismo tiempo enfrentamiento por problemas de poder, por problemas de intereses que se le pisen los intereses a algunas personas, etc. Eso está tomado en cuenta en tus análisis. Y lo otro que te quería preguntar, ya una cosa personal, hacia ti, en esa Venezuela posible, ¿tú volverías a formar parte, si te llamaran, a formar parte de los actores para esa Venezuela posible? ¿Cómo esta parte? Voy y respondo ahora. Eduardo, estabas pendiente por la pregunta, si puedes, haz de una tu pregunta y para dar respuesta a las dos. Ok. Estás allí, perfecto. Sí, ok, gracias. Sí, bueno, un poco la onda de Silvia, ¿no? Realmente aquí una primera experiencia, creo que estamos en mejor situación que ahora. Sin embargo, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió.
Suponiendo que está resuelto eso, porque estamos hablando desde el futuro, ¿no? Estamos hablando de una vez que hayamos sacado a Maduro. No es necesario que me dé los detalles de cómo va a privatizar este tema o cómo el otro, pero si usted fuera el presidente de la República, en el ambiente, digamos, macro, ¿qué 3 medidas o qué 3 prioridades usted tendría en mente para conquistar ese clima en el que se iniciaría una nueva Venezuela? Ok, me voy hasta entusiasmar con esto. Bueno, comienzo con Silvia, con mi amiga Silvia. No solamente es que pienso en eso, sino que si yo tuviera alguna obsesión, yo diría que esa es mi obsesión. Lo que pasa es que no soy obsesivo, entonces no es eso ni ninguna otra cosa. Pero la convicción profunda de que la narrativa, que es algo más que la comunicación, y ahora voy a hacer una distinción, es fundamentalísimo para ganarse un país, para ganarse una población y por tanto para con ella transformar una realidad. Yo creo que es fundamental. Es un sine qua non. Yo creo que eso fue el error de los errores fundamentales, de las fallas fundamentales que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos un paquete económico bastante estructurado, bastante articulado. Tuvimos un gabinete económico que estábamos bastante integrados entre nosotros. Éramos y somos amigos. Y discutíamos y compartíamos la agenda de lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, y hasta donde entendíamos nos estaba yendo bien en términos económicos, macroeconómicos. De hecho, ustedes saben, el año Miguelito Rodríguez repite en todos sus audios eso por allí, pero en el año 91 Venezuela creció al 9%. Fue el crecimiento más alto del mundo. Y el año 92, que es el año del golpe de Venezuela, venía con tanta fuerza ese avión, por definirlo con alguna imagen, que en el año 92, a pesar del golpe, la economía todavía creció más de 6%, y empezaban los índices de pobreza ya a bajar, porque empezaba a manifestarse el impacto del crecimiento económico. ¿Qué nos ocurrió? Yo lo digo de esta manera, que a nosotros nos sobró técnica, nos sobró razón y nos faltó poesía. Teníamos bien articulado el programa macro, pero nosotros no teníamos ninguna narrativa. Éramos predominantemente, en el caso nuestro, unos tecnócratas que ni siquiera teníamos conciencia. Yo creo que en gran parte de la sociedad venezolana no la tenía, de lo que significan las corrientes subterráneas que están allí, lo que la gente está sintiendo, cómo se está sintiendo. Después, años después, me ha tocado trabajar en Gallup, ver cómo, por ejemplo, en Egipto, cuando ocurrió la primavera árabe, algunos de los países donde ocurrió la primavera árabe estaban viviendo procesos económicos de crecimiento bastante altos. Y sin embargo ocurrió la primavera árabe. Allí uno aprende más sobre el crecimiento infeliz. Allí uno aprende que no necesariamente el bienestar, el incremento del bienestar material de una población como un todo, los números macros están reflejando adecuadamente lo que está pasando en el espíritu, en el corazón de la gente. Ahí aprende uno eso. Y para eso es fundamental entonces contar con una narrativa poderosa, una narrativa que movilice, una narrativa que conecte emocionalmente con la gente, con la que nos conectemos, que se haga colectiva sobre lo que estamos haciendo, sobre el país que estamos construyendo, sobre el país que queremos construir. En la construcción de una narrativa poderosa fue muy exitoso el chavismo. Convenció a la gente que debíamos construir una nueva república, que era la Quinta República. Convenció a la gente
que todo el pasado democrático había sido un gran fracaso. Y fueron tan poderosos en eso, y nosotros estábamos como fuerza opositora tan poco conscientes de lo que nos estaba ocurriendo en ese momento, que nos dejamos imponer esa narrativa. Nos dejamos imponer la narrativa de que la democracia había sido toda un gran fracaso y que había que de alguna manera salir de eso. No pudimos, no supimos construir una narrativa en la cual se mantuviera, se preservara, se conservara lo valioso que se había construido y se reconociera los vacíos. Aceptamos discursos como el que sí, hay que hacer algo, pero nada que ver con aquello. Todos entramos en una dinámica de disociación con ese pasado, no queriendo saber nada de eso. Grave error. Tan grave error que después el país, casi que por la profundidad de la crisis en la que caímos, el país empezó a soñar con que ojalá viviéramos o tuviéramos algo de ese pasado. Entonces una narrativa es un cuento, un discurso, un planteamiento, una manera de articular la realidad que va más allá del trabajo comunicacional. ¿En qué sentido va más allá del trabajo comunicacional? Bueno, uno puede, si uno simplemente entiende las cosas como un esfuerzo comunicacional, uno puede entender que lo que hay es que explicar lo que estamos haciendo. Pero uno puede explicarlo en unos términos que no conectan con nadie. Por ejemplo, yo digo que a nadie lo convence ni lo enamora el que se vaya a corregir el déficit fiscal. El ejemplo que siempre pongo es que eso es como pretender que alguien se enamore de uno si uno le manda los rayos X de sus pulmones y mostrándole que está en perfecto estado. O se va a enamorar del cableado eléctrico de una casa. La gente no se enamora del cableado eléctrico de una casa. La gente se enamora de muchas otras casas cuando va a una casa que es un cableado eléctrico. La gente no se enamora de los planteamientos económicos ni de política pública en general. Pero sí se conecta con muchos otros dimensiones, planos de la transformación que se quiere hacer. Déjenme darles un ejemplo. Nosotros vivimos hablando y pensando en términos nacionales y de país. Y lo hacemos poco en términos de las ciudades. Pero la gente se conecta más es con la ciudad, con las ciudades, con los espacios públicos, con los lugares donde vive, con los cambios en términos de esos espacios públicos, de los parques, de lo que queremos hacer y del país que nos estamos imaginando en relación a esas calles, a esas urbanizaciones, a esas escuelas, etc. Entonces, la construcción de una narrativa es fundamental. Va más allá de la comunicación en el sentido de que sí, hay que comunicarla, pero ¿qué es lo que hay que comunicar? Ese es el ejercicio de la construcción de la narrativa. Entonces, la narrativa, construir la narrativa, contar con la narrativa adecuada de la construcción, de la reconstrucción, perdón, es lo que yo llamo construir el andamiaje emocional necesario para ir adelante, para construir la Venezuela que queremos construir. Digo andamiaje y utilizo expresamente el término, utilizo muy conscientemente el término andamiaje, porque con frecuencia pensamos la reconstrucción como un hecho fundamentalmente económico y físico. Reconstrucción de escuelas, reconstrucción de empresas, reconstrucción de calles, reconstrucción eléctrica. Y hay un componente de la reconstrucción que es nosotros como sociedad, como individuos, como ciudadanos, como comunidad, como gente que puede volver a celebrar sus cumpleaños juntos, sus fiestas, que disfruta espacios públicos, que vive y apasionadamente y disfruta la venezolanidad, esas cosas que hemos ido descubriendo. Esa narrativa es fundamental. Ese andamiaje emocional es fundamental porque si lo hacemos bien, cada pequeño éxito material que tengamos, cualquiera, nos va a servir para tomar impulso. La recuperación de los servicios básicos, que el agua empiece, se sepa que más gente está recibiendo agua, que lo hace frecuentemente, que es agua limpia, que la electricidad llega, que el transporte empieza a funcionar. No necesitamos ser ricos. No necesitamos estar en los niveles de ningún otro país. Necesitamos estar mejorando
todos los días un poquito más. Esta es la narrativa que necesitamos construir. Luego, la otra, y esto, con esto estoy respondiendo, creo, también a la pregunta que me hicieron sobre el paquete, sobre lo que nos pasó, etcétera, que el paquete no es que, no tenía que ver con el paquete. El paquete lo intentaron hacer después, el gobierno de Caldera volvieron a intentarla con la agenda Venezuela, etcétera. El tema es que no tenía apoyo en términos narrativos. Y el paquete era nada con respecto a lo que le tocó vivir a Venezuela después. O sea, cuando ustedes hablan de la gasolina, por ejemplo, el aumento de la gasolina que se planteó en aquel momento era 1 medio en el litro de la gasolina. Ahora está a precios internacionales. Entonces, no hay nada que ver. El impacto, la brutalidad de las medidas, nada que ver lo que se hizo, se planteó en ese momento con lo que le ha tocado vivir ahora a la población venezolana. Y con respecto a mi papel, yo estoy feliz de hacer lo que sea. Y con lo que más sueño son con papeles. Por ejemplo, una cosa que me gustaría hacer es estar en las aduanas o ser fiscal de tránsito, para que hay roles más pequeños, más ciudadanos. Pero también cualquier cosa, ayudar a los más jóvenes, ¿no? A la gente que no tiene experiencia de gobierno. Nosotros, por lo menos, tuvimos una experiencia de gobierno. Muchos jóvenes muy valiosos, brillantes, talentosos, no han tenido la oportunidad de tenerla. Y hay una cosa más. Creo que no solamente vamos a ser nosotros, es uno de los activos con los cuales contamos. Yo tengo amigos, colegas, ya muchos retirados del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que siempre me dicen, Herbert, cuando comience la reconstrucción en Venezuela, nosotros queremos participar de eso. Venezuela puede, cuando hablo de país de tierra arrasada, cuando pensemos en la reconstrucción, nosotros podemos pensar en un país que trae gente del mundo entero y hace planes poblacionales y programas de gente en el campo sembrando cosas, productos, etcétera. Gente que se anima a ir a Venezuela a participar de la reconstrucción del país. Eso puede ser un hito en el mundo, lo podemos hacer brillar como una gran luz, como una gran lámpara, el proceso que se está dando en Venezuela de reconstrucción del que me quiero hacer parte, que se vuelva cool, de moda, estar asociado a la reconstrucción de Venezuela. Sabes que yo estoy participando de la reconstrucción de Venezuela. Entonces, de repente, esa idea de que la gente se va y no vuelve, bueno, ¿cómo es que yo no voy a estar en lo que gente en muchos sitios quiere estar? Y ese es mi país, de paso, si yo allá tengo familia y tengo casa. Y esa actitud, esa visión de que eso lo vamos a poder hacer, nos da fuerza hoy, por cierto. Esa imagen de que esa idea de que en algún momento sí es posible que nuestros nietos van a venir a visitarnos a Venezuela y vamos a ir con ellos a la playa. Y no que quedamos condenados eternamente a visitarlos en el exterior. Así es la cosa. Sí, claro. Tú vas a poder ir a pasear a Mérida o al litoral central. Esa idea, de nuevo, de que sí, en algún momento, no sabemos cuándo, pero será posible, nos da fuerza y es fundamental. Es la necesidad que tenemos de un ancla de esperanza, siempre, para mantenernos vivos y actuando. Un ancla de esperanza. Qué frase. Pregunta Rafael Martínez, muchísimas gracias por su respuesta. Ya para cerrar el ciclo de preguntas, ¿es posible una Venezuela posible con una oposición fracturada? Y adelante, pendiente Gregorio Salazar. Lo ideal es que la oposición, las fuerzas opositoras venezolanas alcancen acuerdos. Ahora, y funcionen de manera unida lo más que sea posible. Ahora, algunas veces uno se plantea las cosas al revés, ¿no?
algunas veces uno piensa que tiene que darse la unión para que luego la gente se movilice detrás de un objetivo. Lo que ocurre algunas veces es lo contrario, que hay un proceso que inician algunos actores, que se hace exitoso, se vuelve atractivo, dominante, y los demás terminan viniendo y adhiriéndose. Entonces, en este permanente movimiento en el que estamos, puede ocurrir, yo aspiro que ocurra, que alguno de los actores fundamentales de la oposición venezolana logre finalmente darle dirección al resto, haga la jugada, el movimiento correcto y le dé dirección al resto, que sí creo que es fundamental. No tanto que estemos unidos o que estén unidos, que sería deseable, que no nos autodestruyamos. Y ahí hay una diferencia, que por cierto, una oportunidad, el expresidente Lago nos lo dijo un grupo de gente con la que estábamos con él conversando. Él nos contó del proceso chileno, que habían diferencias entre los distintos componentes de las fuerzas democráticas chilenas opuestas a Pinochet sobre cómo conducir el proceso. Y lo que pudieron al final de alguna manera establecer como acuerdo fue no destruirse entre ellos, es decir, respetarse, en el sentido de que tú intentas ese camino, yo no comparto ese camino, yo estoy en este otro, pero no te voy a destruir. Si somos capaces de no convertirnos cada uno en el objetivo político del otro, si somos capaces de más bien reconocer el valor, la interés que cada uno de los actores han tenido, hemos tenido, y que, repito, yo creo que han habido manifestaciones de valentía, de dedicación, de esfuerzo, prácticamente de todos, y posiciones de todo tipo. Búsquedas múltiples, como ocurre cuando estamos encerrados, desesperados por encontrar una salida, ¿no? Estamos en un túnel, imagínense que estamos abajo excavando en una mina de carbón y hay un derrumbe. Y entonces hay unos intentando salir por un lado y otros intentando salir por otro. Puede ser que sea mejor que todos empujemos en la misma dirección, pero lo que sí es con seguridad un error es que unos, en vez de seguir buscando salidas y pensando, se dediquen a actuar contra los que están intentando alguna otra salida. Eso es lo que debemos evitar al máximo, a mi juicio.